Bien, jóvenes, les decía que vamos a pues, ver el tema de extrapolación que corresponde a la quinta pregunta de todas las lecturas. ¿En qué consiste extrapolar? ¿Qué cosa siempre hemos venido haciendo? Yo contrastando el contenido de nuestras lecturas, hemos estado llevando más allá del texto. Sacamos, digamos, nuestro texto, el tema, el contenido, la llevábamos hacia otras situaciones. Bien, la extrapolación consiste en contrastar el contenido de un texto determinado con una consideración metatextual, es decir, más allá de nuestro texto. ¿Qué propósito lo hacemos? Pues es que por un lado vamos a evaluar la plausibilidad del contenido que dicen en el texto, lo que tiene el autor, y por otro lado vamos a generar más conocimiento. Hay dos formas de extrapolar. Existe la extrapolación activa y la extrapolación. ¿Sabes? Con esto vamos a entender. La extrapolación cognitiva es cuando un giro radical a lo que afirma el autor. Es hacemos al que dice a su opuesto. Y luego esperamos a ver qué resulta después de haber hecho ese giro de lo que afirma el autor o el texto, ¿no? Por ejemplo, en este caso, dice, el huaico provoca cuantiosos daños materiales y afecta directamente a las poblaciones asentadas en el cauce por donde discurre el aluvión y que son identificadas como zonas de alto riesgo. Tenemos una primera afirmación, el contenido del texto es una afirmación y nos dice qué es el huaico. El huaico provoca cuantiosos daños materiales y afecta directamente, dice, a las poblaciones que se asientan ahí al borde pues, de los ríos o de los cauces de los ríos por donde discurre el aluvión también. El aluvión ya ahí no hay pues, digamos, causa natural como que río, ¿no? Porque cuando hay también huaicos es porque hay muchas lluvias que acolmatan los ríos, ¿no? El cauce de los ríos y rebasa, ¿no? Y sale para las calles del río. O también la otra forma del huaico es que se producen erupciones, es que desde arriba de los cerros, ¿no? Se desprende, pues, se ha llenado una laguna, qué sé yo. Y entonces ahí sí discurre por cualquier parte, cualquier calle, ¿no? Y entonces, Pico dice, provoca daños materiales y afectan directamente a las poblaciones asentadas en el cauce por donde y que son identificadas como zonas de alto riesgo. Vamos a extrapolar, a ver, ¿qué pasaría si este fenómeno dejara de existir? El asunto es que existe, ¿verdad? El huaico existe y cuando se da, provoca muchos daños materiales, incluso. ¿Qué pasaría si nos ponemos en el lado? Porque si no existiera huaico, a ver chicos, ¿cuál sería, encadenaría esto? Cuando hay huaico se producen daños materiales, daños a las poblaciones. Si no hubiera huaico, si este fenómeno dejara de existir, ¿quieren escribir? Lo contrario, no pasaría nada, o sea, no habría esos problemas de provocarse daños materiales ni personales, ¿no? Se evitarían las desgracias de las poblaciones, ¿no? Las infraestructuras, las casas. Bien, entonces le hemos dado un giro a lo que dice el texto. Huaico lo que provoca son daños materiales. Y si existiera, pues se evitaría las desgracias, no habría daños estructurales. ¿Bien? Y
existe la extrapolación referencial. En la primera, en la extrapolación cognitiva, lo que nosotros hemos hecho es em, cambiar al opuesto lo que dice el texto. En la extrapolación referencial no pasa eso. Aquí no modificamos nada, no cambiamos nada, pero sí llevamos esa afirmación a otra situación, a otro espacio, a otra época, a otra disciplina, ¿no? Entonces decimos que la extrapolación referencial no se modifican las condiciones del referente textual, ¿no? Que dice el autor o el contenido del texto para determinar el efecto que ocurre. Lo que hacemos es aplicar el contenido del texto a otro referente, otra época, otro espacio, otra disciplina. Por ejemplo, en este ejemplo vamos a extrapolar sería años siglo XV. ¿Qué pasaría si lo trajésemos a nuestros tiempos, ¿no? Siglo XXI. Dice, la Santa Inquisición tuvo lugar durante la Edad Media, durante el Sínodo de Toulouse de 1229. Santa Inquisición por esos tiempos, 1229. Pero no fue hasta el siglo XV que efectivamente comenzó a funcionar con más presencia, con métodos de tortura y ejecuciones con las personas que no tenían derecho alguno. Entonces, pues ha sido un largo proceso también pues, de evolución de la Santa Inquisición, el poder de la Iglesia y todo eso. Se desarrolló a partir de los 1200, pero ya en el siglo XV, es decir, por los 1500, ¿no? Ya pues tenía más presencia, más poder la Iglesia y entonces empezaron a ejecutar personas, torturarlos. Por ejemplo, a las personas que hacían ciencia, varios han sido echados a la hoguera por la Inquisición, por la Santa Inquisición. Y claro, en esos tiempos estamos hablando de 1200, 1500, donde todavía no había pues instaurado normas que protegían los derechos de las personas, ¿no? ¿Y qué pasaría si actualmente la Iglesia quisiera reinstaurar la Santa Inquisición en Perú? ¿Qué dicen ustedes? A ver, extrapolemos, traigamos esa situación de los siglos XV, del siglo XV, del XII al XV, a aquí ahorita, al presente. ¿Qué pasaría, chicos? No modificamos el contenido, sino simplemente lo traemos a esta época. ¿Podrían participar por el chat, por favor? ¿Qué sucedería? ¿Qué pasaría? ¿Alguien? ¿Chat? Bueno, antes no había los derechos instaurados de las personas. Ahora nosotros tenemos normas que protegen a la persona. Para que nos ejecuten en estos tiempos, para que nos torturen, va a estar más difícil, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaría si la Iglesia quisiera reinstaurar la Santa Inquisición en Perú ahora? Simplemente sería rechazada. ¿Por qué? Porque ya existen normas, ¿no?, que regulan y protegen al individuo, a la persona humana, ¿no? Bien, eso es extrapolar, llevar, en este caso extrapolación referencial, llevar el contenido a otra situación, a otra época, a otra disciplina, ¿no? Y así. Bien, eh, vamos a nuestro material que tenemos clase. ah, a ver.
las letras, vamos a ver bien. Ya. Entonces, tenemos por aquí. Vamos a leer un poco la teoría que les dan. Extrapolación dice, dentro del modelo DECO de nuestra PRE San Marcos, ¿no lo entendemos? Es la operación cognitiva que lleva al lector a salir del texto y proyectar ese contenido, su contenido, el contenido del texto, hacia un horizonte hipotético. Suponemos, a ver, ¿qué pasaría si la iglesia quisiera restaurar la Inquisición? Es hipotético, eso no es que ya esté decidido, ¿no? ¿Qué va a ser, no? Hipotético, ¿qué pasaría, no? Bien. Entonces, extrapolar pues, es la operación cognitiva que lleva al lector a salir del texto y proyectar su contenido hacia un horizonte hipotético. Parte de información explícita, pero exige prever qué sucedería si esa información se aplicara a un nuevo marco de referencia o si la postura del autor sufriera una modificación sustancial. En consecuencia, se convierte en la destreza de mayor complejidad de la escala DECO, pues combina comprensión profunda, razonamiento hipotético y transferencia de conocimiento a situaciones inéditas. Si llegamos a dominar la extrapolación es porque ya hemos desarrollado destreza en comprensión de lectura. Ya estaríamos combinando la comprensión de lectura profunda, ¿no? Habríamos desarrollado nuestra capacidad es de hacer razonamientos hipotéticos, ¿no? Y pues transferir, ¿no? Contenido a otras situaciones inéditas, ¿no? Bien, y aquí nos dicen también que hay extrapolación referencial y extrapolación cognitiva. Dice que la extrapolación referencial pues conserva intacta la tesis del autor y altera únicamente el entorno donde se va a desarrollar, como que lo de la Santa Inquisición no se modifica nada, pero lo llevamos a la situación actual, por ejemplo, lo trasladamos, lo traemos acá a nuestros... Entonces se conserva intacta la tesis del autor y altera únicamente el entorno en el que se la ubica. Entonces, el lector debe imaginar la misma idea actuando en otro tiempo, en otro lugar o en otra disciplina y deducir los efectos que resultaría de hacer ese traslado, ¿no? Transferencia de contenido a otros tiempos, a otro lugar o a otra disciplina. Por ejemplo, ante un texto que describe la importancia de la fotosíntesis en los bosques, se pregunta, a ver, dice, si la Tierra fuese un planeta cubierto casi por completo de océanos, ¿qué función desempeñaría la fotosíntesis? En nuestro planeta, ahorita, sí, tiene agua, pero no está cubierto casi por completo, ¿no? Hay tierra y hay agua. Pero ¿qué pasaría si estuviese completo por océanos? ¿Qué función desempeñaría la fotosíntesis? La respuesta correcta traslada pues la afirmación original a un contexto marino. Estamos trasladando a otro contexto, que ya nos hace pensar en el fitoplancton, ¿no? Entonces se confirma la vigencia sin contradecir la lógica del autor. Bien. Y extrapolación cognitiva nos dice aquí, modifica la premisa central. Así es. Cuando hacemos extrapolación cognitiva, modificamos el contenido del texto. Hacemos un viraje, ¿no? Y al modificar la premisa central, pues nos obliga a seguir, pero las consecuencias lógicas de ese cambio del mismo contexto. ¿Cuál es el desafío aquí? Cuando hacemos ese tipo de extrapolación, pues el desafío consiste en prever cómo se reconfiguraría el andamiaje argumentativo si la postura del autor fuera opuesta. Así, a partir de un pasaje donde Einstein sostiene la constancia de la velocidad de la luz, el ítem plantea.
Si Einstein hubiera afirmado que la velocidad de la luz varía según el observador, ¿qué ocurriría con la teoría de la relatividad especial? Una pregunta, ¿no? Y ya sabemos que Einstein, ¿qué sostenía? La constancia de la velocidad de la luz. ¿Y qué pasaría si Einstein, en lugar de sostener que la velocidad de la luz es constante, dijera que la velocidad de la luz varía según el observador? ¿Qué ocurriría con la teoría de la relatividad especial? Aquí el postulante debe concluir que la teoría perdería coherencia, dado que su base teórica quedaría pues socavada, no tendría asidero, ¿no? Entonces, como nota, nos ponen diferencia esencial que la extrapolación referencial desplaza la idea original a otro contexto sin alterarla. En cambio, la cognitiva sí la altera, ¿no? Le da un viraje, altera la idea misma y examina las consecuencias en el contexto original. En ambos casos, la clave es justificar la conclusión de manera coherente con la información inicial, manteniendo la consistencia lógica que exige el modelo TECO. Entonces, mantengamos la consistencia lógica en todas nuestras respuestas, sea que hagamos extrapolación referencial o cognitiva. La referencial, no cambiamos la idea original y el contexto, es decir, el entorno. En la cognitiva sí cambiamos el contenido, alteramos, damos un viraje y lo que tenemos que hacer es examinar es las consecuencias pues que se desataría por haber hecho ese viraje de manera lógica, ¿no? En el contexto. Bien. Vamos ahora a un ejercicio de extrapolación. Acá tenemos 8 preguntas con este pequeño texto. Dice lo siguiente. Chicos, yo no veo que ustedes están allí. Sí me oyen, ¿verdad? Por lo menos no veo que no. A lo que sí les voy a pedir disculpas porque acá al lado hay una vivienda donde están haciendo construcción. Entonces va a haber bastante huella como el que ya veo que están empezando a hacer. Voy a tratar de hablar lo más fuerte posible para que podamos superar esos ruidos. En todo caso, por favor, lean el texto y yo regreso con las respuestas. Es lo que se acostumbra a hacer en este tipo de cursos. Ustedes leen solos y luego yo vengo con las respuestas, ¿sí? Yo voy a estar remarcando algunas ideas. Les doy los minutos que necesitan, que requieren para leer. Bien, chicos, unos 5 minutitos. Vamos, yo desactivo el micrófono.
Bien, jóvenes, espero que hayan leído, pero vamos a aclarar ciertos puntitos de lo que está tratando el texto, porque son 8 preguntas que tenemos que resolver. Nos dice el texto que, pues, lamentablemente nos hemos acostumbrado a pensar con demasiada frecuencia los factores de gobernabilidad en términos dicotómicos, es decir, como si tuviese siempre un opuesto, gobernabilidad e ingobernabilidad, como si dijésemos el antónimo de blanco es negro, el antónimo de gobernabilidad es ingobernabilidad, ¿no? Y, y hacer esto, ¿no? Nos lleva o lleva a algunos analistas, a algunos dirigentes cuando hacen eso, lo que los lleva es a identificar la gobernabilidad como una especie de gobierno perfecto. O sea, gobernabilidad es igual a gobierno perfecto, ¿no? Entonces dice que si hacemos eso, eso es lo que vamos a pensar, que gobernabilidad es gobierno perfecto, y no es así, ¿no? Y claro, cuando pensamos que es así, que es gobierno perfecto, la gobernabilidad, entonces lo que hacemos es dirigir al gobierno reclamos, demandas, para que pues lo haga, y resulta que el Estado no lo puede hacer. Y entonces cuando no nos hace caso o no hace nuestras demandas, entonces decimos que hay ingobernabilidad, ¿no? Cuando en realidad, al hacer nuestras demandas, dice el texto, lo que debemos considerar es si, pues los recursos de factibilidad, es decir, hay dinero, el Estado tiene la capacidad, la posibilidad, ¿no? Y que si no la tiene, ya estamos diciendo hay ingobernabilidad. Entonces, cuando hay ese tipo de dificultades, siempre no van a faltar, dice el texto, yo me estoy basando en el texto, chicos, como debemos hacer siempre cuando leemos un texto de la pre. Entonces no va a faltar voces alarmistas que van a hablar de ingobernabilidad. Ah, entonces no hacen caso a nuestras demandas, pues acá hay ingobernabilidad, no lo está haciendo bien, qué sé yo, ¿no? Y esto que va a generar estas alarmas de ingobernabilidad va a generar en la opinión pública un estado de desasosiego, vamos a estar pues preocupados por la situación, la incertidumbre de por qué, ¿no? Eh, no atienden a nuestras demandas, ¿no? Cuando no, antes de hacer la demanda, nos hemos preguntado si hay la capacidad, que el Estado tuviese los recursos, si va a ser factible lo que pedimos, ¿no? Bien, entonces, dice el texto luego, se desataría pues un caos, un desorden social, ¿no? Porque estaríamos con desasosiego, con incertidumbre de que el Estado pues no resuelva nuestras demandas. Y entonces, dice acá en el texto, para no caer en esas confusiones en la que caemos por pensar que estos factores de gobernabilidad, ¿no? En términos opuestos, como si fuesen, si tuviese su extremo polar, digamos, ¿no? Su antónimo, ¿no? Entonces dice, por tal razón, en el segundo párrafo, que es conveniente. Es conveniente hacer uso de esos conceptos de gobernabilidad e ingobernabilidad, pero de una manera algo más flexible, no dicotómica, no como antónimo, no como opuesto, sino flexible. ¿Para qué? Para evitar caer en la gruesa dicotomía de blanco-negro, o sea, de los opuestos, para no caer en pensar que es, que todo es blanco-negro. Si no lo puedes, no puedes hacer mi demanda, ¿no? Entonces hay ingobernabilidad, ¿no? En ese sentido, dice el texto, es importante destacar que la determinación del nivel de equilibrio o discrepancia entre demandas sociales y respuestas gubernamentales no es una cuestión abstracta o histórica, ni tampoco hay un nivel absoluto. Esto también hay que resaltar. No hay un nivel absoluto, de un nivel de gobernabilidad o un nivel de ingobernabilidad. No hay, dice. Y que sea válido para todas las sociedades y fijado de una vez y para siempre, que nos autorice a hablar de la existencia o ausencia de gobernabilidad. Más bien, todas las sociedades, y esto está
hay que decirlo, eh, nos aclara un poco más el panorama. Todas las sociedades son en alguna medida gobernables y todas las sociedades tienen, del mismo modo, problemas de gobernabilidad, en mayor o en menor grado, pero todas las sociedades lo tienen, problemas de gobernabilidad, ¿no? Entonces no hay un nivel absoluto de gobernabilidad, digamos. O sea, es gobernabilidad, digamos, ¿no? El nivel de gobernabilidad existe si es que resuelven todas nuestras demandas, pero no siempre van a poder resolver todas nuestras demandas y no por eso vamos a caer en ingobernabilidad, sino simplemente hay que considerar si va a ser posible nuestra demanda, si va a ser factible, ¿no? El hecho de que no podamos hablar de un nivel absoluto de gobernabilidad o de ingobernabilidad depende de dos factores claves. Por un lado, el nivel de equilibrio o de discrepancia entre demandas sociales y respuestas gubernamentales no puede ser separado de la percepción. Los valores o las creencias que tengan los ciudadanos en torno a determinada situación social, económica o política. Por el otro, esa situación será calificada como aceptable o inaceptable por parte de actores con algún grado relevante de organización y por tanto con posibilidades de hacer un uso eficaz de su capacidad para amenazar la relación de gobierno. Bien, esto ha sido tomado del texto Gobernabilidad y Democracia. La pregunta es, si en un país sudamericano las opiniones de sus analistas políticos no tuvieran un tenor alarmista, posiblemente, a ver chicos, su respuesta, ¿qué pasaría? Estamos extrapolando. Si en un país sudamericano las opiniones de sus analistas políticos no tuvieran un tenor alarmista, de las que normalmente lo tiene, estamos haciendo un viraje. Hay alarmistas, dice el texto. Y si no hubieran alarmistas, ¿qué provoca el alarmismo? Pues desasosiego, ¿no? Y hagamos el viraje, ya no hay alarmistas, entonces, de hecho, no vamos a estar con desasosiego. ¿Cuál sería la respuesta? Nuestra respuesta tiene que ser lógica siguiendo el texto. Cuando hay alarmista, provoca en la población desasosiego, incertidumbre, ¿no? Preocupación. Y si no hubieran alarmistas, gracias Gonzalo, gracias Camila, la A. Eh, a ver, dice, los ciudadanos no reaccionarían con intranquilidad. ¿Alguien más quiere opinar? Así es la A. No estaríamos desasosegados, estaríamos tranquilos, ¿no? Así es, la respuesta es lógica, siempre tiene que seguir a lo que el texto sostiene. Hemos hecho el viraje, hay alarmistas, entonces provocan desasosiego. No hay alarma, entonces estamos tranquilos, ¿no? Muy bien, así es de lógico. Ya, la pregunta 2. Si hubiera una forma absoluta, porque ya nos han dicho que no hay una forma absoluta, un nivel absoluto de gobernabilidad, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si hubiera una forma absoluta de gobernabilidad que sea eficaz para todas las naciones? Entonces, a ver, ¿qué provoca cuando no? Como decía, vamos al texto, chicos. Vamos a responder siguiendo la lógica de nuestro texto. Hablábamos dice el texto que no, ni tampoco hay un nivel absoluto, válido para todas las sociedades y fijado de una vez y para siempre, que nos autorice a hablar de la existencia o ausencia de gobernabilidad. No hay un nivel como una medida así, ¿no? Que nos haga concluir que, si está en este nivel, ¿no? O sea, digamos, de 1 al 10, la gobernabilidad está en 4, entonces, hay ingobernabilidad. O sea, no hay un nivel absoluto, no hay una medida para decir que un estado, ¿no? Está en el estado de gobernabilidad o ingobernabilidad,
cuando lo tomamos así como antónimos, ¿no? Dicotómicos. Dice acá, el hecho de que no podamos hablar de un nivel absoluto de gobernabilidad depende de dos factores. Por un lado, el nivel de equilibrio o discrepancia entre demandas sociales y respuestas gubernamentales no puede ser separado de la percepción de los valores o las creencias que tengan los ciudadanos en torno a determinada situación social, económica o política. Bien, ya me respondieron, me dicen que sería la B, y efectivamente, Camila, es la B. Si hubiera una forma absoluta de gobernabilidad, ¿no? Que sea eficaz para todas las naciones, entonces se distinguiría con claridad un país con ingobernabilidad, ¿no? Porque habría medidas, es como cuando te dicen, la fiebre es cuando tú superas los 38 grados, ¿no? Ahí estás con fiebre. Mientras no, es valores normales. Entonces, si ya superamos el nivel 38, estamos en estado de ingobernabilidad, por ejemplo, ¿no? Muy bien, Camila, gracias. 3. Si el grupo político de un país pensara en términos de gobierno perfecto, y ya hemos dicho cuándo es que caemos en esa cuenta de pensar en gobierno perfecto, cuando pensamos que los términos de gobernabilidad tienen pues su opuesto, ¿no? Que se manejan con términos dicotómicos, así nos han dicho acá. Es de lamentar que nos hayamos acostumbrado a pensar con demasiada frecuencia los factores de gobernabilidad en términos dicotómicos, es decir, en extremo polarizados. Gobernabilidad, el opuesto, ingobernabilidad. Cuando tomamos estos términos así, en estos conceptos, esto nos lleva, dice algunos analistas y dirigentes políticos, a identificar la gobernabilidad como una especie de gobierno perfecto, ¿no? Entonces estamos confundiendo. Un gobierno perfecto al que se le pueden dirigir todo tipo de reclamos sin considerar los recursos o la factibilidad de las demandas. Y así nos preguntan, o sea, ¿qué pasaría si el grupo político de un país pensara en términos de gobierno perfecto? Probablemente, cuando pensamos así, reclamamos al gobierno. Cuando pensamos en términos dicotómicos, en términos, pues en antónimos, así es, la B, muy bien. Probablemente reclamaría sin tomar en cuenta recursos, pues si es factible, si hay economía, ¿no? Si tenemos presupuesto. Muy bien, así es. Eso es lo que pasaría, ¿no? Porque el texto señala la idea de gobierno perfecto hace que los demandantes pues, no tomen en cuenta las posibilidades o los recursos, ¿no? Muy bien. Vamos por la pregunta 4. ¿Y qué pasaría si el par gobernabilidad e ingobernabilidad, es decir, estos dos términos como opuestos, no fuese afectado por el pensamiento dicotómico? Y ya nos han dicho, ¿ah? Yo los llevo para que se den cuenta. Es bonito la extrapolación, chicos, ¿eh? Es lógica, pura lógica. Nos dicen que es conveniente hacer uso de esos conceptos de gobernabilidad e ingobernabilidad de una manera flexible, que esos términos son flexibles. No hay un nivel, no es como que la fiebre es de los 38 grados, no hay un nivel para decir, ya estamos en este grado, hay ingobernabilidad, no. Entonces, hay que tomarlo en estos términos de una manera más flexible. ¿Para qué? Para no caer en esa gruesa dicotomía de tomar las cosas como antónimos, como blanco-negro, de gobernabilidad e ingobernabilidad. Bien, a ver, ya me han dicho la E, vamos a ver qué dice la E. Ah, sí, pues eso sería la respuesta, la E, porque pensar la gobernabilidad y su contrario y su opuesto de modo dicotómico hace que, pues, se nos dé la idea de gobierno perfecto, ¿no? Asumir así. En cambio, si se pensara de manera más flexible, esa perspectiva, pues, desaparecería, ¿no? De nuestra cabecita, ¿no? Y entonces no habría adeptos, no habría seguidores. Muy bien. 5. El autor del texto plantea principalmente que, a ver, ¿cuál es su?
su idea principal. Nos ha dicho, si pensamos en términos dicotómicos, pues nos lleva a esto, a pensar en gobiernos perfectos. ¿Qué es lo que debemos hacer? Dice el texto, que debemos pensar en conceptos flexibles, como dos conceptos flexibles. No hay un nivel absoluto. No, hay algo más, en la D, a ver, así es. Gracias, Lindsay. Sí, es la D, la noción de gobernabilidad y su opuesto son conceptos flexibles y no dicotómicos. Eso es lo que está diciendo él, principalmente. ¿Ya? Es la idea principal allí. Muy bien, chicos, vamos a las 6. En el texto, el sinónimo de gruesa es, y el antónimo de relevante es, ya nos dijeron en el texto que y hacer uso de esos conceptos de gobernabilidad e ingobernabilidad de una manera más matizada y flexible sería bueno para evitar caer en la gruesa dicotomía de blanco-negro, para que no nos confunda, ¿no? Sería que pensar en términos dicotómicos como opuestos nos lleva a una confusión, a tomar el estado de otra manera, cuando en realidad esos términos, si se tomara de manera flexible, porque no hay niveles absolutos, porque todas las sociedades, todas, absolutamente todas las desarrolladas y subdesarrolladas, tienen problemas de gobernabilidad. Mm, no, eso sería como que literal, ¿no? Si reemplazamos, cuando les piden un sinónimo, reemplacen el término y vean que no modifica el sentido del texto. Es la A, chicos, ¿ya? Vamos a ir avanzando. Es la A. El sinónimo de gruesa es confusa. Si reemplazamos en el texto, para mi texto, yo también lo tengo impreso acá, diría, hacer uso de esos conceptos de una manera algo más matizada y flexible para evitar caer en la confusa dicotomía blanco-negro. La pesada dicotomía no tendría, le habría cambiado el sentido, ¿ya? Y el antónimo de relevante sería aquí, eh, pues exiguo, ¿no? Bien, pregunta 7. De acuerdo con el autor, es compatible sostener que la idea de nivel absoluto de gobernabilidad es ignominiosa, puesto que desatiende a los problemas reales, era cuestionable debido a las falsas expectativas que crea, o insostenible, pues existen factores que la contradicen, involuntaria. Pero nos piden lo compatible, ¿eh? Eso sí no hay que de lado, que es lo que nos pide lo compatible. ¿Qué dice acerca de del nivel absoluto? De acuerdo con el autor, es compatible sostener que la idea de nivel absoluto de gobernabilidad es insostenible, ¿no? Pues existen factores que la contradicen. Muy bien, Camila. Muy bien. Esto es compatible con lo que dice el texto, el autor, ¿no? Así es. Además, ninguna sociedad tiene, se puede decir que sea gobernable o no, porque no hay un nivel absoluto. Como les decía, no hay cómo
Cuando te dicen, tienes fiebre, cuando superas los 38 grados. No hay. Y todas las sociedades tienen problemas de gobernabilidad. No hay ninguna que no la tenga. Pregunta 8. Además, si ustedes se fijan en el tercer párrafo, el autor está exponiendo dos factores que hacen que la existencia de un nivel absoluto de gobernabilidad sea insostenible. ¿Ya? Es otra razón también. 8. Se infiere que la calificación de un hecho como aceptable o inaceptable, ¿se fijan ustedes? Al final del tercer párrafo, el autor nos está sugiriendo que ese modo de calificación es de ciertos grupos con importancia para amenazar la relación de gobierno. Entonces, su juicio dependerá de lo que les conviene o lo que los beneficios, digamos así, se les retribuye. A ver, vamos al texto para que lo puedan ver. Nuestro texto. La A dice Camila. A ver, vamos a la 8. La A, ¿qué dice la A? Depende de la conveniencia para quien emite el juicio. Así es, ¿no? Así es la A. Muy bien. Muy bien, chicos, ahora nos vamos a nuestra siguiente lectura. Pero hay un ruido, sí, ya, pero felizmente está ya un poquito menos. Están construyendo al lado y las máquinas hacen bastante ruido. A ver, leemos juntos. Dice, el geofísico mexicano Jaime Urrutia Fukugauchi es uno de los directores de un proyecto internacional que trata de ahondar en el impacto del meteorito de más de 10 kilómetros de diámetro que cayó sobre la península de Yucatán y desencadenó un cataclismo que terminó con infinidad de organismos. A ver, hasta aquí para tenerlo claro. Jaime Urrutia, dice, es uno de los directores de un proyecto. ¿Qué quieren hacer con ese proyecto? Ahondar cuál ha sido el impacto del meteorito de más de 10 kilómetros de diámetro que cayó sobre la península de Yucatán y que desencadenó un cataclismo que terminó con infinidad de organismos vivos. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos murieron, ¿no? Y miren, yo me olvidé ir a la referencia. ¿De dónde ha sido extraído el texto? De esta página web y titula este artículo México y los secretos del meteorito que acabó con los dinosaurios. O sea, cuando cayó este meteorito, los dinosaurios murieron, desaparecieron, se extinguieron, algo así. ¿Ah? Y acá en el texto nos están diciendo que este cataclismo, cayó el meteorito en Yucatán y entonces terminó con infinidad, o sea, innumerables organismos vivos. El cráter, porque cuando cayó el meteorito produjo un cráter, un tremendo hoyo de, si el diámetro del meteorito era 10 kilómetros, imagínense. El cráter que apareció por el choque del meteorito sigue existiendo y se encuentra sumergido, oculto bajo el lecho marino. El plan del proyecto científico de perforación del cráter Chicxulub es perforar el lecho hasta aproximadamente 1 kilómetro de profundidad, donde sepultado por 66 millones de años de sedimentos se encuentra el cráter. Imagínense cómo son los científicos, ¿no? Han determinado hasta cuánta antigüedad tiene ese cráter que cayó, ese meteorito que cayó en Yucatán. 66 millones de años. Y bueno, entonces lo que quieren es estudiar ese cráter y para eso van a tener que perforar, ¿no? Porque claro, ahorita ese cráter existe, pero está sumergido, oculto bajo
pues, abajo en el mar, ¿no? Bien, ¿qué más dice? El proyecto cuenta con un equipo de científicos internacional y multidisciplinar, geofísicos, geólogos, paleontólogos, biólogos, etc. La financiación, $10 millones. Proviene de fondos de distintos países y se prevé que la perforación con técnicas de ingeniería petrolera empiece pronto y dure al menos 2 meses. Entonces ya tienen financiación, $10 millones para empezar a excavar, ¿no? Y tienen acá un equipo multidisciplinario, ¿no? No solamente son pues geofísicos, están los geofísicos, los geólogos, los paleontólogos, los biólogos, etcétera, ¿no? Claro, van a hacer un estudio completo, ¿no? Entonces necesitan varias miradas, varias visiones, interpretaciones, ¿no? Y bien, la técnica que van a emplear es la petrolera y va a durar al menos 2 meses. Me estaba acordando que la semana pasada leímos que eh, un país rico, solo un país rico puede construir una, ¿cómo se llama? Una refinería, ¿no? ¿Y con cuánto? En 5 años y con $10 millones, ¿no? Y miren que aquí van a emplear $10 millones, el valor de una refinería. Bien, Urrutia, investigador de la UNAM, es la Universidad Nacional Autónoma de México, explica que se busca información sobre los siguientes asuntos. Ya. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué cosa quieren saber en esta investigación? Primero, saber más de cómo se fue restableciendo la vida en el planeta después de aquel apocalipsis. Luego, investigar cambios climáticos a través de los tiempos. Por ejemplo, las bajadas de temperatura que crearon los casquetes polares. Luego, estudiar cómo se forma un cráter de anillos concéntricos, una estructura que en la Tierra solo presenta el cráter de Yucatán, pero es común en la Luna y en Marte. Además, conocer con precisión detalles del propio impacto, por ejemplo, la velocidad a la que la gran masa cósmica chocó con la Tierra y el efecto que tuvo en el clima y en la vida terrestre. Bueno, qué interesante el objetivo que ellos tienen entonces. Quieren saber más de cómo se fue restableciendo la vida en el planeta. Claro, se acabó con todos, acabó con con los dinosaurios. Entonces, ¿cómo volvió a resurgir la vida en el planeta Tierra? ¿Mm? Quieren también investigar los cambios climáticos que haya podido ocurrir a través de los tiempos, ¿no? Y estudiar también cómo es que se forman un cráter de anillos concéntricos. Al parecer, el cráter es este que provocado en Yucatán por el meteorito. eh, mm, Tiene pues la estructura de anillos concéntricos. Yo me estoy imaginando algo así como hacen en las minas, excavan así en círculo, ¿no? Y se parece anillos concéntricos porque es la carretera en realidad por donde pasan los carros, pues los volquetes, todas las máquinas, ¿no? ¿No? Cada vez más profundo y es en circular, ¿no? Me lo estoy imaginando así. Ah, y dice que este tipo de cráteres con anillos concéntricos existe, sí, aparte de Yucatán, existe en la Luna. Eso es común y también en Marte, dice. Bien, y tienen aquí la imagen. Ay, chicos, ya estamos en el receso. Los dejo. Perdón. Paramos aquí. Ya estamos de retorno. Ya estoy acá y bueno, les estaba conversando los 2 minutitos que les quité. Bien, chicos, pues nos habíamos quedado en la lectura del señor Urrutia, el investigador, que unido a otros científicos van a investigar, ¿no? El cráter que existe en la península de Yucatán debido a la caída de un meteorito de 10 kilómetros de diámetro que habría caído hace, se considera, ¿no? 66 millones de años. Bien, chicos. Ah, la imagen, si ustedes ven,
¿Dónde está localizado? Mm, En la península de Yucatán, está ahí pues al ladito del, bueno, colinda el mar con el territorio de México. Mm, Ahí donde sería la perforación, nos indica, ¿no? Y ya pues 40 kilómetros, otras perforaciones. Bueno, vamos a la pregunta. El tema central del texto mixto es, ¿de qué trata nuestro texto? Estamos hablando, obviamente, del cráter, ¿no? Pero, ¿qué es lo que nos dicen ahí? Hablan del señor Urrutia y cuál es lo que va a hacer él, qué cosa es lo que él pretende hacer, unido a otros científicos. A ver, chicos, si alguien se anima, bueno, vamos a ir avanzando. Lo que ellos quieren, ¿no? El texto, el tema central es el plan de perforación, porque lo que van a hacer es perforar, y dado que este meteorito, digo, el cráter está, pues, dentro del mar, ¿no? Van a perforar. ¿En dónde? En Yucatán, donde se encuentra el meteorito. ¿Para qué? Para investigar, ¿no? Este cráter. Muy bien, es el tema central, porque en el texto se está exponiendo el proyecto para perforar el cráter. ¿Cómo se llama? Chicxulub, ¿no? En Yucatán. Y con el objetivo de realizar investigaciones respecto, pues, al impacto del meteorito y sus consecuencias. Pregunta 2. El verbo terminó en relación con su uso en el texto, ¿qué connota? Y dijeron que cuando la caída del meteorito, pues, terminó, dice acá. Desencadenó un cataclismo que terminó con infinidad de organismos vivos. Y nos piden la connotación. ¿Qué connota? En este contexto, terminó. Chicos, ¿me oyen, verdad? ¿Están por ahí? ¿Mm? Muy bien. Em, pues terminó, es como dice acá, miren en el título del artículo, México y los secretos del meteorito que acabó con los dinosaurios. Acabó con los dinosaurios, terminó con los dinosaurios, connota muerte, ¿no? O sea, murieron los dinosaurios. Es más, allí es que ya, se habrían extinguido, ¿no? Bien, y claro, por eso que también, ¿y cómo si es que murió tantos seres vivos, infinidad? La pregunta de los investigadores, ¿cómo resurgió la vida? ¿No? 3. De acuerdo con lo que Urrutia espera conseguir con su investigación, es compatible sostener que está buscando refutar la extinción masiva de seres vivos por meteorito, está buscando explicar la formación de los cráteres concéntricos en los fondos marinos. Bueno, sí, pero no solo eso, ¿no? No solamente busca por qué como están con los anillos concéntricos, ¿no? No. Em, Busca centrarse en el meteorito y su relevancia histórica y biológica para México, de indagar sobre la rapidez del meteorito al momento de impactar con la Tierra. Ah, y nos piden ver lo compatible, ¿no? La D dice Lucía, Camila Lucía. Y sí, es la D, indagar sobre la rapidez del meteorito al momento de impactar con la Tierra, y esto es compatible. Porque la E decía conocer el deterioro continuo de los casquetes polares por el calor extremo. No, había una explicación de cómo, ¿no? Si es que hubieron cambios climáticos que pudieran explicar más bien esos fenómenos, ¿no? Muy bien, chicos, es la D. Vamos por la 4. A partir de la relación de la imagen y el texto, es válido inferir que el cráter formado en Yucatán,
A ver, vamos a inferir de la imagen y el texto. Es válido inferir que el cráter formado en Yucatán ya sabemos que por el texto, ¿qué cosa sabemos? Que el plan es perforar el cráter, ¿no? Y mediante la imagen, ¿qué es lo que podemos advertir? Que existieron otras perforaciones, ¿no? Porque acá, si ustedes ven, hay una X donde señala que va a ser la perforación. Y acá las otras X dice otras perforaciones. O sea, no había sido, no sería la primera, ¿no? Entonces, ¿cuál sería nuestra respuesta? Mm, a ver, como les decía, por el texto sabemos que el plan es perforar el cráter y la imagen nos señala que existieron otras perforaciones, ¿no? Ahí con una X está señalada, además de la que aparece sola, pues en la sección marítima del cráter de Chicxulub, ¿no? Y la inferencia es algo que no está explícito, ¿no? En este caso, por ejemplo, si yo digo la E impide el estudio de las transformaciones biológicas de especies y sus hábitats, no es lógica la inferencia. Tiene forma de anillos concéntricos, eh, está en el texto, lo dice. Se llama Chicxulub por una etnia antigua que vivió en la zona y conoció el cráter. En todo caso, no lo sabemos, eso no podemos inferir ello, porque no hay un dato para ello. B, será perforado por vez primera en su área que se encuentra debajo del océano. A ver, vayamos a la. Se encuentra ubicado en un lugar en que México comparte frontera con Estados Unidos. Mm, no comparte frontera, está separado por el mar, ¿no? Me imagino que mitad para ellos, mitad para México, así como Perú, ¿no? Eh, la B, ¿no? Porque sabemos que por el texto el cráter va a ser perforado, ¿no? Ese es el plan. Y la imagen nos advierte que existieron otras perforaciones señaladas por la X, además de la que aparece sola en la sección marítima del cráter de Chicxulub, ¿no? En su área, donde están señalando. Vamos a la imagen para no confundir aquí. En esta área, es decir, en el mar, ¿no? Porque en las otras ha habido, eso es en la arena, imaginaos, ¿no? Bien. Em, pregunta 5. Si el equipo que comprende Urrutia y otros científicos estuviese formado solo por geólogos y paleontólogos, sabemos que es un equipo múltiple, ¿no? Multidisciplinar, pero si solo estuviese compuesto por geólogos y paleontólogos, probablemente la C propondría la suspensión del proyecto. No sería eso. Porque ¿cuál es el objetivo? Hay que pensar, ¿cuál es el objetivo de que sea multidisciplinario? Nosotros podemos inferir para que haya una visión más amplia, explicaciones sobre lo que vayan a ver, diferentes, ¿no? Lo que vayan a ver, lo que vayan a observar ahí en el cráter, ¿no? Opiniones diferentes, interpretaciones diferentes, ¿no? Así es, sería la E. Si solamente sería por geólogos y paleontólogos, vería limitada, pues, la posibilidad de obtener una comprensión integral en su investigación. Muy bien, sí, es la E. Gracias, Camila. Vamos ahora para el siguiente texto. Es un texto polémico. Vamos a leer qué dice el texto A.
El líder norcoreano Kim Jong-un ha manifestado su respaldo incondicional al conflicto militar que Rusia sostiene con Ucrania. Esta declaración, que sobresale como un símbolo del fortalecimiento de los lazos entre Corea del Norte y Rusia, fue divulgada por los medios estatales norcoreanos el jueves. El respaldo norcoreano a Moscú marca un nuevo capítulo en la cooperación bilateral revelada inicialmente en abril, cuando se confirmó formalmente el despliegue de tropas norcoreanas en suelo ruso. Estos soldados se han unido a las fuerzas rusas en un intento por frenar la incursión ucraniana en la región fronteriza de Kursk. El reciente encuentro entre Kim Jong-un y Sergei Shoigu, secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, reafirmó el compromiso de Corea del Norte de apoyar las posiciones y políticas exteriores de Rusia en las cuestiones políticas internacionales cruciales, incluida la guerra en Ucrania. Según la Agencia Central de Noticias de Corea, Kim expresó su certeza de que Rusia lograría la victoria en lo que describió como una causa sagrada de justicia para defender su soberanía nacional e integridad territorial. Muy bien, entonces en el primer texto lo que nos dicen es que Corea del Norte apoya de manera incondicional a Rusia en sus problemas bélicos que tiene contra Ucrania. Es más, la forma de haberlo respaldado ha sido ha desplegado tropas en suelo ruso, ¿no? O sea, ha enviado soldados norcoreanos a Rusia, ¿no? Estos soldados se han unido a las fuerzas rusas para frenar pues, la incursión ucraniana en la región fronteriza de Kursk. Y termina el texto diciendo que Kim Jong-un expresó, usted está seguro de que van a llegar a la victoria. ¿Por qué? Porque la lucha que sostienen es una causa sagrada de justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que están defendiendo su soberanía nacional e integridad territorial. Muy bien. El texto B, ¿qué dice? La fuente del texto A dice, titula, Kim Jong-un ratificó su alianza con Putin, el presidente de Rusia, ¿no? Dijo que apoyará incondicionalmente la guerra de Rusia contra Ucrania. El texto B está extraído del artículo que titula Estados Unidos y un ultimátum a Corea del Norte. Su apoyo a Rusia en la guerra con Ucrania debe terminar. Acá ya más o menos nos da ya una gran idea, ¿no? De lo que va a suceder en este texto. Estados Unidos está dándole la orden, ultimátum, a Corea del Norte para que no apoye a Rusia. Muy bien. Que su apoyo debe terminar, que deje de apoyarlo en todo caso. Dice, en un contexto en el que el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, prometió apoyar incondicionalmente a Rusia en la guerra contra Ucrania y cumplir con el tratado de defensa mutua firmado entre Pyongyang y Moscú, el gobierno de Estados Unidos lanzó un ultimátum exigiendo que en ambas naciones pongan fin a sus intercambios militares y a la asistencia mutua. Tommy Payot, portavoz adjunto del Departamento de Estado de Estados Unidos, expresó en una rueda de prensa que sigue siendo una gran preocupación la implicación directa de Corea del Norte en el conflicto, especialmente el envío de tropas norcoreanas a Rusia. Asimismo, insistió en que el despliegue militar de Corea del Norte en territorio ruso y cualquier apoyo por parte de Rusia hacia Pyongyang debe terminar de inmediato. Estas declaraciones llegan luego de que estimaciones de inteligencia sugirieran que entre 10.000 y 12.000 soldados norcoreanos fueron enviados a Rusia en 2024. Aunque ambos gobiernos evitaron ofrecer cifras exactas,
la movilización que marcó la primera intervención de Corea del Norte en un conflicto armado desde la Guerra de Corea de 1950 a 1953. Claro, como Estados Unidos está vigilando todo, al darse cuenta que Corea del Norte ha desplegado 10.000 a 12.000 soldados hacia Rusia, pues se quedan preocupados, ¿no? Porque, porque esto tendría una implicación directa de Corea del Norte en el conflicto, que podría ayudar a que Rusia gane. Entonces, tal vez no está interesado, ¿no? Que gane Rusia, obviamente Estados Unidos, ¿no? Pregunta uno. En el punto de coincidencia entre ambos textos es, a ver chicos, ¿en qué coinciden ambos textos? Creo que he cocinado alverjita con pescado frito, ¿no? Ya. Lleva las dos arroceras, la grande y la chica. En la grande, que te den el guiso y el arroz en uno y otro. O si no, lleva, así como llevaste dos rectangulares y dos grandes de esos, ¿ya? Ya, 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 ya. Perdón, chicos. Mm, sería la D, a ver. ¿En qué coinciden? No, sería la B, sí, el firme apoyo militar de Corea del Norte a Rusia en el contexto bélico. Muy bien. Bien, chicos. Ajá. Sí, es eso, porque el primer texto nos está exponiendo el apoyo, ¿no? De Corea a Rusia y sus tratados inclusive, ¿no? Y el segundo, pues, el rechazo a ese pacto, ¿no? Bien. Dos, en el texto A, la expresión nuevo capítulo, ¿qué connota? Mm, a ver, o sea, cuando hace ese ofrecimiento de esa ayuda, ¿no? Ese respaldo está marcando un nuevo capítulo. Obviamente, Rusia se siente respaldada, ¿no? Y la E me dicen por acá, mm, a ver, el crecimiento de una relación, debemos pensar ello. Se dice que el apoyo de Corea es un nuevo capítulo en la relación bilateral. O sea, ya tenían una relación, pero ya tenían incluso acuerdos seguramente, porque más o menos eso es lo que insinúa, ¿no? Entre ambos países. Y ya tenían acuerdos, ¿no? Entonces lo que más bien sería la A, ¿no? El progreso de una situación, ¿no? El progreso de sus acuerdos. Porque como que allí como que se dice que ya tenían ellos acuerdos. Sería la A, chicos, la A. O sea, ya los acuerdos, ya tenían ellos una relación bilateral, ¿no? Ya tenían acuerdos. Ya ambos antes ya tenían ciertos acuerdos. Lo que están haciendo es reforzar, ¿no? Cumplir con los acuerdos. Porque en el texto ve también algo de eso insinúa, ¿no? Un ratito, un ratito. Mm, porque miren, en el texto B dice, ¿no? Que tuvieron un tratado de defensa mutua entre Pyongyang y Moscú. Entonces ya había un acuerdo. Al
al enviar las tropas, por ejemplo, está en progreso. ¿Por qué no podría ser la E? A ver, a ver, a ver. ¿Dónde estamos? En la pregunta 2. El crecimiento de una relación. Ya. Sí, por la expresión, ¿no? Si ya tenemos un acuerdo, ¿no? Ya tenemos un acuerdo. Claro, Rusia se puede sentir respaldada y que crezca esa relación bilateral, ¿no? Pero nuevo capítulo, ¿qué connota? Ya tengo un acuerdo de defensa mutua, digamos, y de pronto se presenta una guerra y entonces lo que tengo que hacer es cumplir mi acuerdo. En ese contexto, dice Corea, como dice el texto, vamos a ir a el texto, dice, el respaldo norcoreano a Moscú marca un nuevo capítulo en la cooperación bilateral. O sea, ya tenían el acuerdo de cooperación bilateral, de respaldo mutuo. El hecho que hayan mandado a las tropas, por ejemplo, el despliegue, es un respaldo y marca un nuevo capítulo. ¿Por qué? Porque puede hacer que gane, ¿no? Porque ha dicho al final en el texto Kim Jong-un que vamos a lograr la victoria. ¿Por qué? Porque es una causa sagrada de justicia. Vamos a defender la soberanía nacional, la integridad territorial, ¿no? Por eso. Bien, chicos, es el progreso de una situación, es decir, a llevar al éxito, a la victoria. La connotación nos pide, o sea, ¿qué pasa con el despliegue de los soldados? Puede asegurar el éxito, la victoria, ¿no? Y es lo que no quiere Estados Unidos. Entonces le da un ultimátum que se retire. Perdón, acá mi gatito que estaba molestando. Pregunta 3. Desde el punto de vista del texto A, ¿es adecuado aducir que la intervención de Corea del Norte y si ustedes ven, no solamente es pues el compromiso de palabra, ¿no? Ya ha mandado a desplegar, ha desplegado sus tropas, o sea, ha mandado gente, soldados norcoreanos a Rusia, ¿no? Entonces la intervención de Corea del Norte fortalece las relaciones bilaterales con los bloques socialistas del mundo, no, 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 no. En, en el texto, como se menciona, Corea apoya en las políticas de exterior, como dice, a Rusia, además de la confrontación, y para esa confrontación manda, ¿no? A a sus soldados, ¿no? Entonces, Corea del Norte tiene la intención de secundar política y militarmente también. Porque ya con una expresión de Corea del Norte de voz nada más, también ese respaldo es bastante fuerte, ¿no? Pero mandando las tropas es mucho más todavía, ¿no? Bien. 4. Es válido colegir según la perspectiva de texto B que el portavoz norteamericano Tommy Pillot, ¿qué podemos inferir? Qué cosa hizo Tommy Pillot? Vamos a ¿qué cosa dijo? Él expresó en una rueda de prensa que sigue siendo una gran preocupación la implicación, es decir, que Corea del Norte se meta en el conflicto, intervenga en el conflicto, especialmente el envío de tropas norcoreanas a Rusia. Y entonces por ello insistió en que el despliegue militar de Corea del Norte en territorio ruso y cualquier apoyo por parte de Rusia hacia Pyongyang debe terminar de inmediato. La pregunta ¿es válido colegir según la perspectiva del texto B que el portavoz norteamericano Tommy Payot
La A me parece que se acaba de decir Camila, no. Rechaza la intervención de Corea del Norte en Rusia, pero nos piden colegir, eso ya está textual prácticamente, ¿no? La B dice, busca que Rusia se mantenga aislada de ayuda bélica. Podríamos pensar que sí, es decir, no quiere que nadie ayude, ¿no? Eso están insinuando, nadie debe ayudar. Y por eso le están dando un ultimátum. Sí, es la B, pues, porque Payo, como representante de los Estados Unidos, insiste en que se disuelvan por los acuerdos también, ¿no? Entre Corea y Rusia. Y quizá esto podría deberse pues a la estrategia de que Rusia se encuentre aislada, que esté aislada, que mantenga aislada de ayuda bélica, ¿no? En la guerra, pues, ¿no? En la guerra que viene teniendo con Ucrania. Sí. 5. Si el compromiso entre Rusia y Corea del Norte se redujera a que este país brindara únicamente soldados para la guerra, entonces, ya más arriba en la pregunta habíamos dicho que Corea del Norte tiene la intención de secundar políticamente, pero también militarmente, ¿no? Pero si solamente apoyaran enviando soldados, es decir, militarmente nada más y no políticamente, hablábamos de una relación incluso bilateral, ¿no? Acuerdo bilateral, compromiso de ambos, de ayuda mutua y de defensa mutua, ¿no? Si se cambiara solo al apoyo militar de Corea hacia Rusia, pues estaríamos en un tratado, a ver, la información de inteligencia entonces carecería de algún sustento. No, 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 no. A ver, a ver. A ver, déjame ver esa respuesta. Mi texto que les dicen. Déjame ver mi texto. La información de inteligencia, claro. Él dice eso, se preocupan porque el servicio de inteligencia ya les habían dicho que están desplegando 10.000 a 12.000 soldados norcoreanos a Rusia, ¿no? Mm, Pero no, no, expresamente la pregunta dice, si el compromiso entre Rusia y Corea se redujera, si ya no se está hablando del compromiso político y militar, en realidad, pero si se redujera solo a uno, claro, sería la A. Muy bien, Brisa, muy bien. El tratado firmado por las dos naciones tendría un cariz unidireccional. Bien. Bien, chicos, vamos al siguiente texto. Nosotros tenemos hasta las 12:35, ¿verdad? Nos quedan tantos textos. Yo creo que sí lo hacemos tranquilamente. Sí, sí lo hacemos. Bien, les dejo unos minutitos para que lo hagan, 3 minutos para que lo lean. Yo voy remarcando y volvemos para resolver. ¿Ya? Yo desactivo el micrófono nada más. Yo voy a estar acá.
Bien, jóvenes. A ver, que nos hablan, nos dicen que algunas de las figuras de la filosofía, es decir, algunos filósofos, y han sido identificados como precursoras de la ciencia moderna. Y esto ellos en sus estudios, ellos pertenecían a la época medieval, ¿no? Entonces, algunos han sido considerados como precursores de la ciencia moderna. Y bueno, dice, el historiador Alistair Crombie, ¿no? En su afortunado de San Agustín a Galileo, privilegia a la escuela de Oxford, ¿no? Y en particular a dos eminentes oxonicienses, ¿no? Representantes. Estamos hablando de Grosseteste, Roberto Grosseteste y Roger Bacon. Eh, Grosseteste, a él debemos una de las primeras propuestas de reformar el calendario para obviar la acumulación de retardos en el cómputo del tiempo astronómico. Ustedes saben que en la rotación de la Tierra hay algunos retrasos y entonces, claro, lo que él ha propuesto es reformar el calendario. Luego, también ha escrito sobre óptica y pone atención a la relación de subordinación entre diversas disciplinas, confiriendo al razonamiento matemático un papel primario como condición de todo progreso en los varios sectores de las investigaciones físicas. Y aquí podemos nosotros deducir, si le estás confiriendo al razonamiento matemático un papel primario, estás como que estableciendo, ¿cómo se dice? Jerarquía, ¿no? Muy bien. Y, y esto lo ha hecho, ha conferido al razonamiento matemático un papel primario como condición de todo progreso en los varios sectores de las investigaciones físicas. Y su alumno fue Roger Bacon, ¿no? Otro representante de la ciencia moderna, ¿no? Como precursor, digamos, de la ciencia moderna. Y Roger Bacon, exalta la utilidad de la tecnología y de la experimentación para el mejoramiento de la vida humana. Es como que hay que utilizar la tecnología y la ciencia, ¿no? La experimentación para ayudar a mejorar la vida de los humanos. Bacon atribuye a la antigüedad clásica la construcción de máquinas capaces de viajar bajo la superficie de los mares o sobre la tierra, aunque duda que máquinas capaces de volar gracias a un mecanismo que accione a las artificiales pudieran construirse verdaderamente en la edad de oro de las técnicas alejandrinas. Pero estamos hablando de los años 1400, donde todavía no se desarrollaba esto, pues la invención de los aviones y todo eso, pero él atribuye a la antigüedad clásica, ¿no? Que se hayan construido máquinas capaces de viajar por los mares, es decir, los barcos, ¿no? Y también máquinas que servían para viajar sobre la tierra, ¿no? Los trenes en esos tiempos seguramente, ¿no? O cualquier otro medio de transporte. Y dudaba que haya máquinas para volar, pero ahí un poco como que no ha visto muy bien eso, que sí, ¿no? Se ha realizado. Y todo esto pasó de la construcción de medios de transporte en la Edad de Oro, de las técnicas alejandrinas, ¿no? Pero no duda que en el futuro semejantes máquinas permitirán la conquista de los mares y de los cielos. Ah, bueno, aquí nos dicen que no duda que eso se pueda lograr. Roger aprecia también el papel de la alquimia. Y la alquimia, ustedes saben, Roger es un científico, pero Roger Bacon, pero ¿cómo puede haberse pegado a la alquimia o pensar que aprecia la alquimia cuando la alquimia no es ciencia, no es pseudociencia? Pero dice acá, aprecia la alquimia, el papel de la alquimia y piensa que sea en el campo de las artes metalúrgicas, ¿no? Que sea en el de la medicina. No duda que las prácticas alquimistas permitirán pronto la destilación de un medicamento destinado a prolongar la vida. Es que, claro, siempre los alquimistas estaban preocupados por conseguir un líquido milagroso que haga que, por ejemplo, pues seamos inmortales, ¿no?
que no envejezcamos, ¿no? Y así. Vamos por las preguntas. El tópico central en torno al cual gira el texto es, ¿de qué trata el texto? Nos han contado, nos están hablando de Grosseteste y Bacon y qué hicieron, qué cosas es lo que desarrollaron, en qué, ¿no? Digamos, cuál fue su, más precisamente su legado, ¿no? ¿Qué es lo que dejaron? Menciona pues a Grosseteste y a Roger Bacon como también precursores, dice, ¿no? De la ciencia moderna. Y luego nos exponen sus contribuciones, ¿no? En el campo científico. Así es la C. Están hablando de ellos y cuál fue su legado, lo que nos dejaron, ¿no? Dos, en el texto el vocablo destilación, ¿qué denota? Denotación es decir, literal, ¿no? Significado literal. Y en el texto dice, ahí donde tengo lo de la destilación, al final del texto dice, no duda, Bacon se refiere, no duda que las prácticas alquimistas permitirán pronto la destilación de un medicamento destinado a prolongar la vida humana, un tema que recorre los escritos médicos y alquimistas en los siglos venideros. Los alquimistas descubrirán, ¿no? Una agüita, nos traerán una agüita milagrosa para prolongar la vida. Y denota la C, el proceso de la obtención de un zumo milagroso, así es. La destilación es obtención, pues, ¿no? Como que de un zumo, por ejemplo, el vino, ¿no? Está hecho por un proceso de destilación. Bien. Pregunta 3. Respecto del rol de Roger Bacon en la ciencia medieval, ¿es adecuado sostener que en el texto sobre Roger Bacon están afirmando que Roger Bacon exalta la utilidad de la tecnología y de la experimentación para el mejoramiento de la vida humana? Se distanció de la filosofía al desencadenarse por las investigaciones tecnológicas. No, respecto del rol de Roger Bacon en la ciencia medieval. No, no, ya, no, Camilita. Ya, muy bien. Sería entonces la D, claro. Considero el bienestar humano. Es decir, hay que utilizar la tecnología para, ¿no? El bienestar de la humanidad, ¿no? Textualmente, ¿cómo decir acá? Me estoy yendo muy... Un, acá. La utilidad de la tecnología y de la experimentación, es decir, la ciencia, para el mejoramiento de la vida humana. Muy bien. Vamos ahora a la pregunta 4. ¿Es válido inferir que en la visión científica de la Edad de Oro, y qué cosa pasaba en la Edad de Oro, nos dijeron en el texto, ahí las técnicas alejandrinas, qué cosa desarrollaban? Los medios de transporte, ¿no? Para viajar por los mares, por la tierra, ¿no? Y, y claro, había la intención de también de transportarse por los aires. Y claro, al final nos dicen que él no dudaba que más adelante podrían lograrlo, ¿no? Entonces, ¿qué inferimos de esa visión científica de la Edad de Oro? La D, sí, muy bien, Lindsay. No se tomaron en cuenta, ¿cómo? En cuenta las cuestiones prácticas. Sí, pues, no, no, ¿qué estamos haciendo acá? Esto no tiene, a ver, un ratito, vamos a ver.
En la visión científica de la Edad de Oro. No, esa no es. La D no es. Y eso fue de la pregunta anterior, ¿verdad, Lindsay? Sí, esa respuesta era la pregunta anterior. Es válido inferir que en la visión científica de la Edad de Oro, y les repito, el hecho de que los científicos, pues, mencionan en el texto, los alejandrinos, hayan ideado tantas máquinas, ¿no? Para el desplazamiento por los mares, por la tierra, intentaron el aéreo, puede ser, pues, una pista de que se preocuparon por cómo movernos, ¿no? A través del mar, de la tierra, incluso por los aires, ¿no? La B, existió una preocupación, así es, gracias Lindsay. Existió una preocupación por facilitar la movilidad, ¿no? Que nos podamos trasladar, transportarnos, ¿no? Muy bien. 5. Si Grosseteste no hubiera conferido al razonamiento matemático un rol básico y medular para comprender la relación entre disciplinas, su visión sobre la física habría, aquí estamos extrapolando, y en el texto nos dice que Grosseteste confirió al razonamiento matemático pues un rol primario, ¿no? Habría como que en la jerarquía de sus valores, la matemática pues era como que la base, ¿no? De todas las disciplinas, digamos, en relación con las demás disciplinas, la matemática era pues la que tenía la mayor jerarquía, ¿no? ¿Habría sido rechazada por su discípulo Bacon? No. Sigamos el razonamiento de Grosseteste. ¿Qué pasaba acá? Vamos al texto, vamos al texto. Dice, Grosseteste confirió al razonamiento matemático un papel primario como condición de todo progreso. O sea, la base de toda, o sea, de toda disciplina, la base, la madre, la que les da la base es el razonamiento, la matemática. Y eso es condición para que progrese en los varios otros sectores, las investigaciones físicas. Y estamos dando un giro, así total. Eso es una inferencia cognitiva, ¿no? Y si no, nos vamos al opuesto. Y si no confiriéramos esa importancia, así es, habría carecido de una orientación jerárquica. Muy bien, así es, no tendría que ser la matemática la base de todo, pues, ¿no? Muy bien. Muy bien, chicos. Ahora escuchemos nuestro. Tenemos 5 minutitos todavía. Y otras veces me iba a las 2:30 pensando que era las 2:30, pero veo que es Many of the 2:36. Dead Sea Scrolls, some of the most widely known archaeological finds of all time, may be older than once thought, according to a new study. The fresh analysis, which paired radiocarbon dating with artificial intelligence, determined some of the biblical manuscripts date to about 2,300 years ago, when their presumed authors lived, said Mladen Popovic, lead author of the report. Bedouin shepherds first spotted the scrolls by chance in the Judean desert, near the Dead Sea, in 1947. Archaeologists then recovered thousands of fragments belonging to hundreds of manuscripts from 11 caves, all near the site of Kirbat Qumran in what is now the West Bank. Almost none of the Dead Sea Scrolls, which were written mostly in Hebrew on parchment and papyrus, have dates on them. Based primarily on paleography, the study and deciphering of ancient writing and manuscripts, scholars have believed the manuscripts range from the 3rd century BC to the 2nd century AD. But now, with our project, we have to date some manuscripts already to the end of the 4th century BCE, said Popovic, meaning that the earliest scrolls could be up to 100 years older than previously thought. Muy bien, chicos. La pregunta
La pregunta uno. Acá nos están hablando, cuando dicen Dead Sea Scrolls, están refiriéndose a los papiros que fueron encontrados por unos pastores, dice, ¿no? Los rollos de papiro, estamos hablando aquí. Dice que muchos de los rollos del Mar Muerto se lo encontraron ahí, en el desierto de Judea, cerca del Mar Muerto, y algunos de los hallazgos arqueológicos, bueno, esto representa uno de los hallazgos más conocidos de todos los tiempos, ¿no? Y pues podría ser, pensaban, o sea, ya le habían dado como que tienen una antigüedad, pero lo que dice el texto es que en realidad podría ser más antiguo de lo que se creía, de lo que se pensaba, ¿no? El nuevo análisis dice que hicieron para que les haga pensar que esto podría ser más antiguo de lo que se pensaba, es que combinaron mediante radiocarbono, ¿verdad? Determinaron qué antigüedad tenía, pero también utilizaron inteligencia artificial. Y al utilizar inteligencia artificial, pues se determinó que algunos de los manuscritos bíblicos datan de hace unos 2300 años, cuando pues vivieron sus presuntos autores, ¿no? Y esto, según es el texto, Mladen Popovic, autor principal del informe. Los pastores beduinos que vieron que encontraron estos rollos, estos papiros por casualidad en el desierto de Judea, cerca del Mar Muerto en 1947, ¿no? Eh, y que los arqueólogos recuperaron, ¿no? Los tuvieron, ¿no? Dice acá, no, chicos. Posteriormente, dice, primero encontraron los pastores estos rollos, pero posteriormente, dice, los arqueólogos recuperaron miles de fragmentos pertenecientes a cientos de manuscritos en 11 cuevas. Todas estaban cerca del yacimiento de Kirbat Qumran, en lo que hoy es Cisjordania. Dice al final del texto, en el último párrafo, que casi ninguno de los rollos del Mar Muerto, escritos principalmente en hebreo, estaban en hebreo, sobre pergamino y papiro, presenta fechas. No hay datación, no hay fecha. Y basándose principalmente en la paleografía, el estudio y desciframiento de los escritos y manuscritos antiguos, los investigadores pues creen o han creído que los manuscritos datan del siglo III a.C. al siglo II después de Cristo. Pero ahora, dice el texto, con nuestro proyecto hemos podido datar algunos manuscritos a finales del siglo IV a.C. O sea, como que es más antiguo de lo que se pensaba. Y esto con la ayuda de la inteligencia artificial. Entonces, ¿esto qué significa? Que los primeros rollos podrían ser hasta 100 años más antiguos de lo que se creía anteriormente. Bien, pregunta 1, el tema central del texto, what is the central topic of the text? Estamos hablando de los nuevos rollos, ¿no? Del Mar Muerto, que han sido datados, es decir, determinadas las fechas por inteligencia artificial, ¿no? Según una investigación, ¿ya? Esta es la respuesta correcta, la D. La 2, in the past side, the adjective fresh implies, ¿qué implica fresco? Así como noticia fresca, ¿qué significa? ¿Mm? Una novedad, implica novedad, novelty, ¿no? Muy bien. 3, it is consistent to stay with respect to the between shepherds that, ¿qué podemos decir? Es compatible de afirmar sobre los pastores beduinos. Ellos lo encontraron de casualidad, dice el texto, entonces quiere decir que ellos no buscaban los rollos del Mar Muerto, ¿no? Were not looking for the scrolls. Se refiere a que los pastores pues encontraron casualmente los escritos. Muy bien, yo ya salgo. El 4, la respuesta correcta es la E, chicos.
Y el 5 es la D. La D. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Nos vemos.